Cordial salud, conectando conceptos, desde bases matemáticas hasta la inteligencia artificial generativa. Como sabemos, en Data Science se abarcan múltiples conceptos que se entrelazan constantemente y esto puede resultar abrumador porque el estudio implica comprensión técnica, manejo del inglés, herramientas tecnológicas, lenguajes de programación y comunicación técnica especializada. Pero, como todo, vamos por partes. El ecosistema de inteligencia artificial y la ciencia de datos es amplio y dinámico, por lo tanto se requiere como conocer una estructura clara y que veamos en esa visión integradora la evolución de las matemáticas y la estadística, luego el machine learning, el deep learning y esto cómo está ahora confluyendo en la inteligencia artificial generativa. Entonces empezamos con los fundamentos matemáticos. Entre 1650 y 1900 se consolidan los fundamentos matemáticos que sostienen la ciencia de datos moderna, iniciando con la probabilidad en el siglo XVII a partir de los juegos de azar con Pascal y luego su posterior formalización con Laplace. Tenemos también el álgebra y el cálculo que han permitido modelar funciones, derivadas y procesos de optimización. Y es importante la introducción del método de mínimos cuadrados por Gauss, que son la base de la regresión y de las actuales funciones de pérdida en aprendizaje automático. Luego tenemos la estadística clásica, que consolida la base del análisis cuantitativo moderno. Tenemos la regresión, que modela la relación de dependencia entre variables. La correlación, que cuantifica la fuerza y la dirección de esa relación. Aparecen las series de tiempo porque se tiene que las observaciones no son independientes entre sí. Con estas observaciones a lo largo del tiempo se describen tendencias y se realizan predicciones. También aparece la estadística bayesiana, que se basa en actualizar probabilidades cuando se incorpora nueva evidencia. Y en el siglo XX se fortalecen métodos computacionales como el Markov Chain Monte Carlo, que es un conjunto de algoritmos que utilizan cadenas de Markov para generar muestras aleatorias y aproximar distribuciones de probabilidad complejas. Entre los años 1940 y 1980 se fortalecen las bases de optimización y el modelado matemático aplicados a problemas reales. Entonces, la programación lineal permitió resolver problemas de asignación óptima de recursos bajo restricciones mediante el famoso y conocido método simplex. Las cadenas de Markov aportaron un marco para modelar procesos estocásticos en los que el estado futuro depende únicamente del estado presente. El filtro de Kalman introdujo un método recursivo para estimar y predecir el estado de sistemas dinámicos en presencia de ruido. Entre los años 1980 al 2005 se consolida el Machine Learning clásico, que como sabemos es el que se centra en algoritmos capaces de aprender patrones a partir de datos. Aparecen los árboles de decisión, que permiten generar reglas interpretables para clasificación y para regresión. El vecino más cercano, que clasifica según la similitud entre observaciones. Support Vector Machine, que introducen un enfoque geométrico para separar datos con el máximo margen. Y van apareciendo los métodos de ensamble como bagging, boosting y random forest, que combinan múltiples modelos para mejorar el rendimiento. Respecto al aprendizaje no supervisado, se destacan las técnicas de clustering como el K-means, el DB-scan y el EM para agrupar datos. Y también aparecen las reglas de asociación a priori para descubrir patrones frecuentes en grandes bases de datos.
Con todo esto, pues se va desarrollando la parte de tecnología y aparece Python, creado en 1991, que se convirtió en el lenguaje dominante gracias a su simplicidad y a librerías como Scikit-learn para Machine Learning, TensorFlow y PyTorch para Deep Learning, y herramientas de alto rendimiento como el XGBoost y el LightGBM. En 1993, en paralelo, aparece R, que se consolida en el ámbito académico y estadístico. En 2005, el auge del Big Data también introdujo la necesidad de procesar grandes volúmenes de información mediante arquitecturas distribuidas. Básicamente eso. Entre los años 2006 y 2018 se consolida el Deep Learning, impulsado por el aumento del poder computacional y la disponibilidad de grandes volúmenes de datos. Entonces había cómo y qué estudiar. Las redes neuronales evolucionan desde el perceptrón y el multilayer receptor hacia arquitecturas más profundas y especializadas como CNN para visión por computadora y las RNN para el manejo de secuencias y lenguaje. También surgen modelos generativos como las GANs y técnicas de representación como los autoencoders, ampliando las capacidades de la IA. Este avance se apoya en frameworks como TensorFlow, PyTorch y Keras, que facilitan el diseño, el entrenamiento y el despliegue de redes neuronales complejas. ¿Y ahora en qué estamos? En el procesamiento del lenguaje natural, desde el 2018 hasta hoy, ha experimentado una transformación profunda con la aparición de modelos fundacionales. Estos están entrenados en grandes volúmenes de datos y son capaces de adaptarse a múltiples tareas. Aparecen los modelos como BERT, que introdujeron arquitecturas basadas en atención bidireccional para comprender mejor el contexto del lenguaje, mientras que GPT-3 demostró capacidades avanzadas para generar texto a gran escala. Plataformas como Hugging Face Transformers facilitaron el acceso y la implementación de estos modelos. Sus aplicaciones incluyen análisis de sentimientos, traducción automática mediante modelos sequence-to-sequence, con mecanismos de attention, desarrollo de chatbots, asistentes virtuales, así como sistemas de recomendación basados en texto y comportamiento del usuario. Este es como un pequeño resumen de conceptos desde bases matemáticas hasta lo que se está trabajando actualmente.